Hola, bienvenidos nuevamente a este programa Horizonte Mexiquense, como siempre acompañado de mis amigos y comunicadores, Manuel Gamboa Román. Un servidor, amigos, Manuel Gamboa, para servirles y Antonio, estamos contentos de que estén acompañándonos. Vamos a tener a un gran invitado y vamos a tener también grandes temas. Antonio Yáñez Ortega. Pues muy buenas tardes, bienvenidos sean todos al programa otra vez. Y pues vamos a empezar con el tema. Hay un tema muy importante que es el supuesto espionaje del PRI municipal de Ecatepec al Palacio Municipal, al presidente municipal Fernando Vilchis, a síndicos, regidores y altos funcionarios de la administración. Supuestamente sí encontraron un cable de fibra óptica que iba de las cajas principales ahí en el techo del Palacio Municipal y que estaba directamente conectado a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? A ver qué su punto de vista de ustedes, jovenazos. Este es uno de los temas que vamos a tener. Gracias por estar con nosotros. Soy Luis Miguel Loaiza. Hablaremos un poquito también acerca de lo que está sucediendo en Coacalco, un poco de comentario de lo que pasa en Cuautitlán Izcalli, pero no se vaya. Iniciamos con esto que es Horizonte Mexiquense. Bienvenidos. Bien, pues ya estamos aquí de regreso. Este tema que mencionaba antes del corte Antonio Yáñez del supuesto espionaje a las oficinas del Palacio Municipal de Ecatepec no se hizo viral ni logró el efecto que hubiera querido la Dirección de Comunicación Social, porque pues obviamente son especulaciones, no hay un resultado de investigación real. Yo no sé si ya pasaron, si ya presentaron su queja respectiva ante la Fiscalía o si se ha hecho todo como siempre, en una guerra de papel, en una guerra de redes. Pero antes de entrar a esto platicábamos acerca del por qué sí y por qué no podría ser el famoso espionaje. Antonio. Bueno, independientemente, no se sabe, porque en el boletín que manejaron, la información que manejó la Dirección de Comunicación, pues nada más se queda, como tú dices, en una simple información de que supuestamente estaban espiando desde el PRI a los funcionarios, al gobierno local de Ecatepec. Yo creo que si el PRI y las gentes que ellos suponen que son de la anterior administración y el jefe del grupo político de todo esto, si los quisieran espiar, pues hay casos muy evidentes, como pasó con el candidato a la presidencia municipal del PRD, Octavio Martínez Vargas, que le intervinieron su teléfono. Entonces yo creo que personalmente creo que sí tienen ya todo el corrido de lo que está haciendo la administración, todo el corrido de Fernando Vilchis, de lo que están haciendo los funcionarios. A lo mejor tienen otro tipo de medio para poderlos espiar. A lo mejor también igual y sí se dio este espionaje a través de este cable de fibra óptica, pero esto es una llamada de atención para el gobierno municipal, porque ellos están muy confiados en que están haciendo las cosas bien. Yo no creo que todo esté tan transparente y que haya una honestidad al 100%. Lo que sí es que deben de ellos de ver que la guerra de papel que iniciaron con la pasada administración y con el jefe del grupo político de ellos, que es el doctor Erubiel Ávila Villegas, va a tener una consecuencia. Y yo no dudo nada de que sí estén siendo checados en sus teléfonos celulares, en la administración municipal. A lo mejor inclusive pudiera haber hasta micrófonos en la oficina del alcalde Fernando Vilchis, un espionaje más elaborado. Pero, en fin, esto es una llamada de atención para el ayuntamiento de Ecatepec, y yo creo que finalmente sí van a sus enemigos políticos que ya lograron hacer, les van a cobrar la factura, tarde que temprano los van a exhibir, y de eso se acuerdan, ¿me entienden? Que esto va a pasar, porque no es una administración que esté sin errores, sin asuntos de corrupción. O sea, se han cometido muchas fallas, y todo eso en su momento lo van a sacar sus enemigos políticos. Yo creo que no se han adaptado muy bien a los cambios tecnológicos que hemos estado viviendo. La realidad es que espiar a alguien a través de fibra óptica a mí se me hace un poco retro,
Porque sí, efectivamente, sí se podría llevar a cabo este tipo de espionaje, pero ya hay otros aparatos. Quien quiera espiar tiene muchísimas opciones ahorita tecnológicas para poder saber qué es lo que sucede en cuestiones de aparatos celulares, de sistema de cómputo, gente que está también ahí pues oyendo y llevando el mensaje. Hay muchas formas. Yo creo que no nada más es la fibra óptica. Manuel, tú tenías una tesis al respecto. Sí, en efecto. Yo creo que hay un dicho muy mexicano, que lo hemos utilizado todos de una u otra forma, muy similar, cuando dicen que parece pato, nada como pato, y le hace como pato es pato, ¿no? Yo creo que aquí no vamos a denostar ninguna acusación, ninguna denuncia, pero en efecto es cosa seria y se tiene que hacer llegar a las autoridades correspondientes en ese tipo de denuncias o ese tipo de señalamientos, y en efecto no quedar nada más en el medio o denuncia mediática, porque muchas veces puede pensarse que así es. Yo comentaba hace un rato fuera del aire, y en efecto con ustedes, que sí, lo mismo puede ser un robo de datos, lo mismo puede ser nada más evitarse un costo extra por parte del Revolucionario Institucional de Ecatepec. Claro. Lo mismo podría ser simple y sencillamente el compartirles el internet simplemente, más, sí. Pero también hablábamos de que el hecho de yo compartirte el internet a ti, a lo mejor ya me estás dando autorización para entrar a tu computadora, para entrar a revisar qué información tú conectas. Red de computadoras. Yo creo que sí, ¿no? Sí. En efecto, no podemos, así, si se tiene que hacer una denuncia ante la fiscalía, ante las autoridades, y en efecto darnos ya también elementos claves como el número de folio de esa denuncia, y que no quede nada más a la mitad. Puede ser y no puede ser. O sea, aparte de todo, Manuel, si se trata nada más del puro internet, ya hay un desvío de recursos ahí. En efecto. El delito está por uno o por otro lado. Pero efectivamente, no todo debe de quedarse en un boletín de prensa. Tiene que haber una consecuencia jurídica. Consecuencia jurídica para poder hablar, porque si no todo se va a quedar así en las famosas denuncias. Reitero, no me refiero nada más a Ecatepec en general. Ya se acabó la campaña, ya no es de denuncias populares en Facebook. Ahora hay que hacer las cosas como deben de ser, como aparato de gobierno que es. Esa es la realidad. Ahora, no sé en qué momento se tiene que revisar el servidor y se tiene que ver en efecto qué cantidad de datos se transmitieron al edificio continuo del Palacio, al edificio del PRI me refiero, qué tipo de información se pudo haber recibido, qué tipo de información ellos podían ver desde el Palacio, desde el partido, desde el PRI, qué información podían ver, porque comentábamos que si tú regalas tu internet, estás regalando el acceso a tu información, desde el celular hasta las computadoras. Entonces pueden ver si en efecto yo te regalo mi internet, tú puedes darte cuenta de qué es lo que yo manejo, cómo lo manejo, a qué hora lo manejo, con qué claves lo manejo, y si caemos en que es un robo de información y caemos que es un espionaje. Pero estamos hablando de un municipio muy grande, el más importante de América Latina. Entonces no hay que dejar de lado y no nada más hay que decir, lo descubrimos en la azotea, fibra óptica, o sea, hay que irnos más allá. Y en esto más allá es analizar el servidor, la información, y que la fiscalía permita ese tipo de análisis de lo que se pudo haber desviado, no nada más como recurso, sino como información. Como información, exactamente. ¿No? Claro, aquí nada más cabe recordar las palabras de nuestro entrevistado José Luis Gutiérrez Cureño, que la vez pasada hizo una denuncia muy puntual al señalar que el Ayuntamiento de Ecatepec está enfocado a promover todo lo que es nota roja, levantones, asesinatos, violaciones, homicidios, robos al transporte, los videos. Eso es lo que le encanta ahorita promocionar al Ayuntamiento de Ecatepec. La nota roja, la sangre, los hechos delictivos que ocurren en Ecatepec. Y esa es la fama que tiene el municipio. Entonces, están muy metidos en esa, lo han logrado, ¿verdad? Desafortunadamente han logrado en estos meses convertir en Ecatepec en un sinónimo de hechos sangrientos. Y no creo que hagan más, o sea, porque ellos lanzaron su boletín, pero hasta ahí se van a quedar. Ellos están muy metidos en eso. Yo estoy en desacuerdo en ese comentario de buen amigo José Luis Gutiérrez Cureño, porque quien en su cabal salud mental, que esté dedicado a dar y a conocer la trascendencia de un municipio, va a querer única y exclusivamente. Lo malo solo llega. Nosotros sabemos de los
perdón por decirlo de esa forma, de descuartizados, de violadores, de asesinados, de chicas violadas. Eso solito llega. Lo que tienen que estar ocupados, y que sí lo han hecho también, digo, por eso ese boletín de prensa, es en dar a conocer los programas que se tienen. Y eso es yo creo que es el objetivo de cualquier comunicador o cualquier persona que se encargue de, yo voy a tratar de darte la mejor imagen tuya, Toño, no la peor. Entonces, yo creo que no estamos en contra, no estoy en contra de ese comunicado de prensa. Lo que sí estaría a favor es que ahora que ya lo hicieron, ahora que lo dieron a conocer, que den el seguimiento. Hasta dónde se llegó, claro, hasta dónde se llegó, y como medios de comunicación, claro que sí, darle todo el respaldo y darle toda la todo el seguimiento, y anunciarlo como tal, ¿no? Porque imagínense ustedes, es un ayuntamiento, es un municipio que alberga más, desde una cifra no oficial, una cifra no oficial, más de 3,5 millones de habitantes, con grandes cantidades de presupuesto. Claro que sí sería mucho interés social conocer si fue o no hackeado, si fue o no se hizo el espionaje. Se hizo el espionaje, sí, se me fue el término, perdón. Intervenido, pero yo creo que sí dar a conocer más allá y no nada más exclusivamente que se encontró una caja en la azotea. Una guerra de papel ahí como las que han estado haciendo continuamente, ¿no? ¿Qué le importaría a quienes supuestamente espiarían al gobierno? ¿Qué le interesaría o qué le importaría conocer? Finalmente no es el dinero, pero sí hay muchas maneras de intervenir los sistemas computacionales, de generar caos y de inclusive lograr a través de finanzas algunos movimientos que de algún momento podrían afectar a las arcas municipales. O sea, son muchas cosas. Yo coincido con lo que dices, Manuel. Es importante que la autoridad correspondiente de investigación venga a llevar aquí su tarea y lleguen hasta las últimas consecuencias. Si fue el internet, todo queda en eso, pero si es investigación, pues puede... Sí, es preocupante. Sí, es preocupante. ¿No? Exactamente. Sí. No, robo de información. No, porque al final de cuentas... Sí, el desvío de recursos ya está. Bien lo señalaba Luis Miguel. El desvío de recursos ya está. Entonces ahora hay que ver hasta dónde está el... Culpan al PRI directamente, pero esto lo tiene que determinar la autoridad municipal. Así Miren, es. hay que recordar que el PRI en Ecatepec, después de que perdió la primera elección en el año 2000, 99, sí. Se empezaron ya a sacar muchas cosas que se manejaban a trasfondo. Una de ellas que también en el año 2000 se manejó mucho es que el edificio donde fue construido el PRI está en un terreno que no es del PRI. Es un terreno que todavía está en litigio. O sea, hay muchas irregularidades en Ecatepec, pero todo el mundo denuncia nada más ante los medios. No se le da visto bueno a las autoridades municipales, no se le da seguimiento, no se serán acuerdos en la sombrita, en el oscurito, claro. Pero el caso es que hay muchísimas anomalías, muchísimos predios municipales que no han sido rescatados porque hay negociaciones con importantes políticos de uno o de otro partido. Entonces, Ecatepec es y creo que seguirá siendo lo mismo. Bueno, el caso de lo que me comentas el comentario que haces del terreno donde están fincadas las instalaciones del Comité Municipal del PRI de Ecatepec, eso se sacaron las escrituras, estuvo a cargo del licenciado Sergio Díaz, que es un magnífico abogado, para muchos el mejor abogado de Ecatepec. Por lo tanto, yo he platicado con algunas gentes del tema y ahí la administración local, porque Cureño también pidió que se investigara y que se recuperara ese terreno, no van a poder hacer nada. El trabajo, y como lo haya hecho el juicio y la legalización del predio, lo hizo Sergio Díaz, que también fue presidente municipal y es considerado, como les digo, por muchos el mejor abogado de Ecatepec. Y lo que me comentaron, me dijeron, ahí no hay nada que buscarle, porque a raíz de los comentarios de una entrevista que hicieron bastante pasada con José Luis Gutiérrez Cureño, y me dijeron, bueno, Cureño cuando fue presidente no pudo hacer nada, y ahorita Fernando Vilchis no va a poder hacer nada, porque eso está perfectamente legalizado como patrimonio del partido. Si no hubieran construido ese edificio que vale más de 4, 5 millones o 6 millones de pesos o más, o sea, ya no, ahí no van a poder hacer nada, ni Fernando Vilchis, ni el Peje, ni sí, nadie, no está en duda la honorabilidad. Legalizado completamente. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues que lo chequen,
pero ahí ya me dijeron no hay nada, absolutamente. De hecho, es el cómo lo hicieron, como lo estás señalando. Sí, no está en duda la honorabilidad de Sergio Díaz, en efecto. No, es un magnífico abogado. Pero sí, cómo lo hicieron. Y tú dijiste algo que yo quiero rápidamente repetir, que ya estamos a punto de ir a la otra sección. La política en México es un sinónimo de compromisos, alianzas y traiciones. Tú hablabas de cosas en lo oscurito. Ten la certeza de que algo se tuvo que hacer y que en su momento también, sea o no sea un espionaje, va a seguir siendo la misma definición: compromisos, alianzas y traiciones. ¿Cómo lo hacen? Solamente ellos lo saben, pero lo hicieron, finalmente. Pues vamos a pasar a la siguiente sección. Tenemos un invitado. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la transformación del PRI o RIP, como usted le quiera llamar, en el Estado de México y a nivel nacional. Yo creo que va a estar interesante lo que sigue. No se vaya, continúe con esto que es Horizonte Mexiquense. Tus clientes saben que tu creatividad y tu trabajo no tienen límites. Es por eso que en Ferreter Watt te damos todo nuestro apoyo con las máquinas y herramientas más potentes del mercado. Ferreter Watt, DeWalt, Bosch, Terwood, Stanley, Dremel, Skill, Black & Decker. Ferreter Watt, venta, reparación y mantenimiento de herramienta eléctrica, neumática y gasolina. Centro autorizado 5 estrellas DeWalt y Bosch. Encuéntranos en ferreterwatt.com o personalmente en Avenida La Laguna 167, Colonia Luis Donaldo Colosio. Ferreter Watt, con la herramienta ideal todo es posible. Ferreter Watt es una empresa orgullosamente socio Coparmex. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Escuchamos algunas situaciones importantes aquí en el Estado de México y ahora vamos con nuestro invitado de hoy, que nos va a hacer el favor de hablarnos acerca de cuál es la situación política del partido que antes era el todopoderoso y que ahora, bueno, siendo honestos, podría estar a punto de la desaparición. Pero Manuel, danos una pequeña introducción al respecto. Sí, claro que sí. Nuestro amigo Cuauhtémoc García Ortega es una persona con más de 35 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional y que tristemente, en efecto, como bien lo señalabas, hoy se encuentra en tercer lugar y en algunos estados de la República incluso en el cuarto sitio de las preferencias electorales. Don Cuauhtémoc, pues bueno, es filántropo, es empresario, es padre, es político y pues bueno, siempre ha estado del lado crítico del partido, motivo sin duda por cual muchas ocasiones no le han permitido pasar, pero yo creo que eso mismo nos lo dirá él. Toño, por favor. Pues bienvenido seas, Cuauhtémoc. Y gracias. En estos momentos en que ya se acerca la elección para renovar la dirigencia nacional del partido, a nivel estatal también, ya faltan pocos meses, pues yo quisiera entrar en el tema preguntándote ¿cómo ves ahorita el actuar del PRI, tanto en los estados como aquí en el Estado de México? ¿Cómo ves cómo está trabajando el partido? ¿Está somnoliento? ¿Es un partido apagado? ¿Y qué necesita ahorita? ¿Cuál es el perfil del dirigente, tanto a nivel nacional como a nivel estatal? ¿Qué nos puedes decir, por favor? Con mucho gusto, les agradezco muchísimo esta espléndida oportunidad. Mi partido, el Revolucionario Institucional, está viviendo la peor época de toda su historia, porque el pasado 1 de julio fue algo más que una lamentable derrota. Casi la desaparición del PRI es lo que se vivió el pasado 1 de julio, y las cifras hablan. De 300 diputados federales de mayoría, solo se ganaron 7. En el Estado de México, de 45 locales de mayoría, solo se ganó 1. De 41 federales, solo se ganaron 3. Las cifras son elocuentes y esto nos indica que el PRI quedó en terapia intensiva, lo que requiere una atención muy seria, muy profesional, para poder iniciar la actividad de reconstrucción del PRI. De no llevarse a cabo una tarea seria, pues el PRI, sus días estarían contados.
¿Y cuál es esa tarea de reconstrucción? Es muy sencillo. El agotamiento de la tesis, de la simulación, de la antidemocracia que se vino practicando más o menos los 90 años, con algunas pequeñas excepciones en la época de Luis Donaldo Colosio. De ahí en adelante, la simulación y las imposiciones fue la forma para tomar las decisiones. Evidentemente que esto desgastó al PRI, cansó a la militancia se hartó y estuvo enviando varios mensajes. Envió un mensaje en el 88 con la fractura del PRI, envía otro mensaje en el 2000 cuando se pierde por primera vez la presidencia de la República, en el 2006. Y de estas 3 etapas trágicas para el PRI, electoralmente hablando, no hubo ninguna respuesta. No se democratizó el PRI. Ahora, el pasado 1 de julio, pues no fue derrota, casi la desaparición del PRI. Los únicos que quedamos en pie fuimos los militantes. Todo lo que se pudo haber perdido se perdió en esa elección. Por lo tanto, esa tesis quedó agotada. Técnica y científicamente, la propia tesis agotada está planteando la estrategia para la reconstrucción del PRI y es su propia antítesis, lo que indica que debe democratizarse el PRI. Para democratizarse el PRI, lo que se tiene que hacer es regresarle este derecho a la militancia, que la militancia decida, como lo establece el sistema democrático, como lo fijan los propios estatutos del partido, como lo marca la Constitución de nuestro país y la ley electoral, que no se respetan al interior de las decisiones del PRI. Por ello, he planteado la necesidad de dar paso a la tesis de la democratización del PRI a través de una elección interna, como las que ya están en marcha en este momento, la elección nacional para elegir la dirigencia, y debiera estar ya en paralelo la elección del Estado de México, porque también tiene vencimiento en agosto. Por esta razón, he estado yo promocionando mi propuesta, que ha tenido una gran acogida en los 125 municipios, porque coincide con las peticiones de la militancia, de ya no más de lo mismo. Hay que democratizar al PRI, que nos regresen al PRI, que se acabe el secuestro del PRI. No queremos a los mismos. Y bueno, pues la propuesta es democratizar al PRI y es la única alternativa que le conviene a todos. No hay otra vía para poder llevar a cabo trabajos de reconstrucción que la democracia. Oye, Cuauhtémoc. Los tres hablamos. Perdón. Nada más una pequeña pregunta. Por los altos costos que representaba que el INE supervisara o estuviera presente en la renovación de la dirigencia, o sea, había las votaciones de la militancia, ¿cuál sería la fórmula? Si el INE creo que te cobraba más de 300 millones de pesos o requería de más de 300 millones de pesos para poder solventar las elecciones nacionales del partido. ¿Cuál sería entonces tu propuesta para que esto fuera realmente democrático y no una imposición de grupos? Bueno, ya se discutió este tema. La propuesta surgió del Estado de México y surgió de Oaxaca por parte de Ulises Ruiz Ortiz, en el sentido de que el INE organizara las elecciones. El Comité Ejecutivo Nacional se declaró insolvente para poder cubrir un gasto de esta naturaleza y se optó porque fuesen los órganos internos del PRI los encargados de la elección. Incluso se convino que el último padrón priista registrado en enero
fuese el instrumento para llevar a cabo la elección, que estamos hablando de un padrón priista de cerca de 6 millones de militantes que está registrado. Así se convino. ¿Por qué? Bueno, porque fue un padrón que se elaboró con un solo objetivo: cumplir con la ley, cumplir con los requisitos que establece el INE a todos los partidos políticos de ratificar su militancia. Lo hizo el PRI y no había alguna actitud tendenciosa para favorecer algún aspirante. Donde sí hay una actitud tendenciosa es en la credencialización, que se ha venido llevando a cabo en todo el país y particularmente en el Estado de México. Eso pues queda totalmente fuera de esa propuesta. La recredencialización no entra. Sin embargo, existe la necedad de Claudia Ruiz Massieu de meter ese padrón anexo, que estamos hablando de cerca de 700,000 o poco más de 700,000 los que estarían incorporándose. Y no se acepta, en primer lugar, porque se fue evidenciando en unos meses a la fecha que había la pretensión de imponer un candidato ensuciando una elección abierta. Y ese candidato que pretende imponer el Comité Nacional como instrumento por decisión de los gobernadores, pues es precisamente Alejandro Moreno. Y lo hicieron en Toluca, un destape. Gobernador de Campeche, ¿no? El gobernador de Campeche, ahora con licencia. Alito, conocido como Alito. Como Alito, y ahora ya mejor identificado como AMLito. Y lo de AMLito surgió en Campeche, porque todo el mundo sabe de sus vínculos tan cercanos con Andrés Manuel López Obrador, y que el propio AMLito ha comentado que ya tiene el visto bueno de Andrés Manuel López Obrador para ser el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo cual es también pues una ofensa para el priismo, para toda la militancia. Cuauhtémoc, ¿hasta dónde va a influir ese fenómeno? Digo, ahorita que hablaba de imposiciones, yo no lo creo, el PRI no hace eso, realmente no hace eso, pero ¿hasta dónde influye todo ese movimiento nacional que se está dando en el Estado de México, después de que Alejandra del Moral asegurara que iba a ser una elección abierta, que se le va a dar paso a la militancia? Pero no se vaya, esta respuesta la tenemos después de este pequeño corte. Regresamos. Y sabemos que Cuauhtémoc nos va a hablar al respecto del Estado de México. No se vaya. LB7 Publicidad y Arte. Agencia de publicidad e impresión a pequeño y gran formato. Conoce nuestros servicios. Impresión en lona y vinil, tarjetas y volantes, estampados, venta de vinil por metro y playeras. Imagen corporativa, logotipos, diseños y mucho más. En Ecatepec, Avenida Morelos número 163, San Cristóbal Centro. O márcanos al teléfono 87 90 17 64. Búscanos también en Facebook, LB7 Publicidad y Arte, y en Twitter, @LB7 Publiciarte. Gracias, ya estamos de regreso en esta segunda parte de la entrevista con nuestro amigo viejo conocido del priismo estatal, Cuauhtémoc García Ortega. Y bueno, pues antes de irnos hablábamos de que yo por lo menos no creo en la simulación que hay en el partido, ni en la imposición, no creo en la manipulación, porque yo creo que el partido tiene que entenderlo, ¿verdad? Pues mira, efectivamente esa es la lógica que obliga las condiciones del PRI que tiene actualmente y que fueron ratificadas en la pasada elección en 4 entidades, donde el PRI vuelve a perder en toda la línea, y Claudia Ruiz Massieu declara que al menos se mantuvieron los registros. Qué lamentable que una lideresa nacional haga una declaración de esta naturaleza, cuando solo hace algunos meses, menos de un año, el PRI tenía el control del país
desde la presidencia de la República hasta los regidores. Y Claudia Ruiz Massieu ya estaba ahí en el Comité Ejecutivo Nacional, ya había sido secretaria general, ya había sido secretaria de Relaciones Exteriores y la vuelven a regresar al partido. Y bueno, pues es una persona que conoce perfectamente este tema. Y ahora, después de que se ratifica el hartazgo del priismo hacia los mismos de siempre, pues evidentemente que deben de cuidar la elección, de que no haya mano negra, de que no haya imposiciones. Sin embargo, esto se dice pero no se hace. En Toluca hace unas semanas nos enteramos por todos los medios gráficos y electrónicos de que se reunieron 11 gobernadores para darle el respaldo a Alejandro Moreno. A la antigüita lo hicieron, tirando línea para provocar la cargada. ¿Y qué resultó? Un boomerang que les pegó a los 11 gobernadores en la cara. La militancia no se los tolera. Y los aspirantes a dirigir el PRI nacional se unieron. Si estaban cada uno por su lado buscando la candidatura, ahora se unieron. El doctor José Narro se unió y declaró que era una sinvergüenzada lo que se pretendía. Era burlarse de la militancia. Entonces, en el mismo sentido se expresó Ivonne Ortega de que no se iba a permitir imposición alguna. Y desde luego, Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, se expresó en ese mismo sentido y la militancia del país los está apoyando a ellos. Lo que deben de entender los que siguen teniendo en sus manos al partido, que son los responsables de la derrota, deben de entender que su tiempo ya lo agotaron y en exceso. Son herederos de muchas generaciones que durante 90 años llevaron a cabo las imposiciones. Ahora le exageraron, porque las imposiciones ya las hacían de tipo familiar. Ya llegaba la esposa, llegaba la tía, llegaba la prima, llegaba el hijo, llegaba el amante, llegaba el círculo cercano, sin respeto alguno y sin rubor alguno a la vida democrática que se debe practicar de manera muy particular en un partido como el PRI, que es depositario de las causas de una revolución que se iniciaron en contra de una dictadura para establecer la democracia, el sufragio efectivo y la no reelección. Y estos dirigentes se olvidaron de la historia, se olvidaron del compromiso, se olvidaron de la ideología y solamente buscaron beneficiar sus intereses. ¿Y esto cómo le va a pegar a la elección de la renovación del Comité Directivo Estatal aquí en la entidad mexiquense? Bueno, en el Estado de México estamos preparados para competir y ganar la elección. La militancia está harta. Y está harta y cansada de tanta burla. Fue una ofensa para la militancia del PRI repetir a Alejandra del Moral, quien le tocó coordinar la campaña de Alfredo del Mazo y que casi la pierde. Y repite como candidata al Senado de la República y queda en tercer lugar. la pierden. Y la regresan como presidenta del PRI. Bueno, ¿de qué se trata? ¿En posición de quién fue? Si lo que quieren es destruir al PRI, van bien. Porque el PRI casi está destruido, está en terapia intensiva. Nos falta un empujoncito para que se vaya a la sepultura. Y bueno, pues esta imposición de Alejandra del Moral se comenta de algo donde hay muchos argumentos de que Alejandra del Moral obedece instrucciones de Luis Videgaray. Correcto. Lo cual es muy grave, porque en el Estado de México, ante estos acontecimientos,
he observado en el gobernador Alfredo del Mazo prudencia. No se ha metido. Incluso con un servidor que aspira abiertamente, no he recibido ninguna observación de parte del gobernador. Y lo que no te prohíben se permite. En efecto. Y ante esta circunstancia yo siento que Alejandra del Moral está actuando con instrucciones ajenas a la política del Estado de México. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Alejandra del Moral a lo mejor conoce muchas materias, pero la política no la conoce. Por lo menos la del Estado de México no. Ni la de Izcalli, preguntémosle a los de Izcalli, ni la de legisladora, porque tampoco supo desempeñar nunca ese cargo. Y precisamente en esa materia sabemos de sus intenciones para llegar a ser dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI. ¿Cuál es el interés por llegar y revivir a un muerto, por decirlo de una forma grotesca, ¿no? ¿Qué ofrece? Si siente que hay dados cargados o si usted tiene todas las oportunidades o también, una vez más, le van a poner el pie para no dejarlo pasar. Bueno, mira, no soy ingenuo. Entiendo de que hay muchos intereses creados históricamente en el PRI y que buscarán continuar con lo mismo. Sé que me enfrento contra esos intereses, pero sé que me respalda el interés más fuerte, que es la militancia. Sé que habrán de surgir algunos personajes, como ya se maneja por ahí, Juvenal Cruz Roa, protegido del doctor Erubiel Ávila, que busca. Ese Juvenal sería desastroso para el partido, la verdad. Sería terrible. Bueno, ¿no? Ustedes lo han dicho y yo coincido. Así como Juvenal Cruz Roa, se habla del actual secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, expresidente municipal de Lerma. Se habla de Mario Santana, el presidente municipal de Villa Victoria. Se habla del director general del DIF, una gente muy cercana a Alfredo del Mazo. Pero se habla cómo. Filtran en las columnas los nombres de lo que puede ser, de los personajes. En este sentido, el único que está haciendo una campaña abierta de cara a la sociedad y de cara a la militancia, y con la militancia, es su servidor Cuauhtémoc García Ortega. En ese sentido, Cuauhtémoc, perdón compañero por adelantarme la pregunta, la militancia quizás sepa cómo se va a elegir a su próximo dirigente, pero el grueso del pueblo no sabe cómo es que se decide, porque cómo es que se lleva a cabo este proceso, porque todos nos quedamos con la idea de que el más alto jerarca en el Estado de México decía va fulano y todos aplaudirle, ¿no? Porque así se ha manejado siempre, pero en esta ocasión, ¿cómo va a ser la votación? ¿Quiénes van a votar? ¿Dónde van a votar? Me refiero, ¿son delegados? ¿Es militancia abierta? ¿Quiénes van a elegirlo? Bueno, qué bueno que me haces esa pregunta, porque a estas alturas... ¿A 2 meses? A 2 meses el Comité Directivo Estatal interino, que encabeza la doblemente interina Alejandra del Moral, ya está en falta. Porque debió haber lanzado la convocatoria para la renovación hace 2-3 meses y no lo ha hecho. Y está en falta porque la ley electoral es muy precisa en ese sentido. Se deben de respetar los términos y los tiempos que los estatutos establecen, y así lo establecen los estatutos del PRI, que están registrados ante el INE. Y que la última elección fue la de Carlos Iriarte y se vence entre el 14 y 16 de agosto de este año, que ya debe de haber una nueva dirigencia. Y no ha hecho nada Alejandra en ese sentido. A lo más que hemos llegado con Alejandra del Moral, y fue un avance importante, cuando me invita a que de manera conjunta demos una conferencia de prensa. Damos la conferencia de prensa y yo le hago la exposición de la necesidad de democratizar al PRI
y de una elección abierta. Y ella me contesta que habrá elección abierta para comités municipales, para comités seccionales y por supuesto para comité directivo estatal. Sin embargo, los hechos están diciendo lo contrario, de que Alejandra del Moral está faltando a su palabra que empeñó públicamente en una conferencia de prensa, pero además una palabra que en ese momento fue reflejo de la necesidad del PRI. Observamos a una presidenta congruente con lo que el PRI está planteando, pero ha dejado que el tiempo corra. Estamos a 2 meses de la elección, de que se termine el periodo estatutario, y no ha hecho nada. Se ha dedicado a organizar algunos eventos artísticos que para recabar fondos, se ha dedicado que a la credencialización, donde pues la gente no le interesa participar en la dirigencia de Alejandra del Moral. Oye, desayunos que han sido muy mal vistos con la militancia porque les cobran, creo que 5,000 pesos por un desayuno de cooperación, algo así, una cosa exagerada, ¿no? Y que la gente va, paga una vez y dice, no me vuelvan a invitar, por favor, ¿no? Regidores priistas se han quejado precisamente porque los obligan a comprar ese tipo de boletos. ¿No? Y ya no quieren, o sea, un fracaso. Ha equivocado la forma de hacer política, o quien le ordena, le está ordenando de forma equivocada, porque Alejandra del Moral no tiene iniciativa propia, ella hace lo que le dicen. Claro. Se nos acaba el tiempo, Cuauhtémoc. Me gustaría aprovechar este minuto para que se contestara eso. Si no hay convocatoria, ¿qué va a suceder? Va a ser lo mismo de siempre, la imposición. Estamos a 2 meses, no hay nadie haciendo campaña, con excepción de Cuauhtémoc García Ortega. Y después de esto, ¿qué va a seguir para el PRI? Digo, definitivamente, como lo decías bien, está en terapia intensiva, y pues yo creo que estaremos en breve en el panteón enterrándolo si no cambian las cosas. Pero pedirías una convocatoria sin candados, que ahí es donde siempre el partido, al meter los candados, que te firmen para que puedas registrarte como candidato y participar abiertamente, necesitas que te firmen los sectores del partido en los municipios, tanto porcentaje, y ellos les hablan a los presidentes del partido de cada municipio y les dicen, la línea es esta. O sea, si llega a Cuauhtémoc y tiene gente y tiene el respaldo, no le firmen ningún sector del partido, y entonces ahí le meten una serie de candados que no pueden ustedes romperlos. O sea, ¿cómo pedirías la convocatoria? Bueno, debe ser una convocatoria donde se acredite la militancia, la calidad de cuadro, que la tengo ampliamente acreditada, y los candados que tú mencionas efectivamente no deben de existir, porque eso se los aplican a los que no van, claro, de acuerdo al esquema tradicional. Pero como esta es una elección abierta, solamente se debe acreditar la militancia y el que desee debe ejercer su derecho a participar en esta elección. De lo contrario, pues no sería una elección abierta, correríamos el riesgo de una simulación, y una simulación más en este sentido. El PRI ya no la aguanta, se encuentra en terapia intensiva, y el siguiente paso sería acudir a los funerales del PRI. Pues esto es lo que tenemos por hoy con Cuauhtémoc García Ortega, así que dependerá de la inteligencia de Alejandra del Moral, de su conocimiento básico de política, para que en agosto se hable de un PRI que se está renovando o se hable de un RIP. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Manuel Gamboa. Al contrario, en efecto, gracias a nuestro amigo Cuauhtémoc García, y en efecto también va a ser necesaria la reunión de un grupo de especialistas para que puedan darle salud a eso que ya está a punto de finalizar. Gracias, Toño Yáñez. Sí, pues a todos los que nos ven, pues muchas gracias por su atención y nos vemos para la próxima. Cuauhtémoc, tenemos el compromiso, nos vemos en breve para ver cómo va todo, porque no hablamos de presupuesto, no hablamos de cuánto se va a invertir en las campañas, pero ahí lo dejamos en la tarea. Claro que sí. Muchas gracias, que Dios nos los bendiga. Soy Luis Miguel Loaiza, hasta la próxima.